El segundo hogar donde los niños y jóvenes reciben el pan de la enseñanza estuvo marcado por los altos niveles de violencia registrados durante el año escolar 2022-2023 por los constantes enfrentamientos escenificados dentro y fuera de algunos planteles del sector público del país, una situación que ha alarmado a la sociedad dominicana. Cuestiones de alarmante a la sociedad es cuestiones de los mismos padres, porque no le dan valores a los hijos. O sea, está falta de valores. Sí, educación sobre todo, porque la escuela te enseña, pero la formación te la da tu padre en el hogar. Se supone que si están sucediendo todos esos casos, deberían de tomar precaución antes de que vuelva y suceda otra tragedia. Desde bullying que terminó en tragedia hasta niños que vieron supuestamente el demonio en una escuela y en otra llegando al punto de incendiar un aula de un plantel educativo, fueron una cadena de sucesos que protagonizaron el culminado año escolar. La tragedia más reciente ocurrió en la escuela Panamá, donde el adolescente Jairon Almanzar Cabrera perdió la vida luego de permanecer 20 días ingresado en el hospital Robert Reed Cabral, luego de recibir una golpiza que supuestamente le propinaron 3 compañeros de clases tras negarse a darle su merienda. Ya los niños han sido identificados, cuáles han sido los agresores, ya fueron entrevistados por la fiscalía, también fueron entrevistados testigos infantes que presenciaron el hecho. Nosotros vamos a proceder a depositar una querella formal ante la fiscalía correspondiente y las investigaciones del lugar con los responsables ya se están haciendo. Otro incidente sangriento que se volvió viral en las redes sociales en minutos fue el de un adolescente a quien le cortaron la mano izquierda cuando este salía del Liceo José Joaquín Pérez, ubicado en el sector Villa Velázquez, en San Pedro de Macorís. Al joven lo socorrieron compañeros de la misma escuela y por su rápida acción los cirujanos pudieron reincorporarle la mano. Este aún se encuentra en proceso de recuperación en el Hospital Salvador Gautier. Por el hecho, una jueza de la Oficina de Atención Permanente de esa provincia impuso 1 año de prisión preventiva como medida de coerción contra los 2 implicados. Pero ¿cómo olvidar a principio de año el caso de Esmeralda Richit, quien fue encontrada por sus padres sin vida en el baño de su residencia, luego de salir de su casa en compañía de su maestro John Kelly Martínez y otras 3 compañeras de clases y regresar con un sangrado que le produjo la muerte, aunque el hecho no sucedió dentro de la escuela, pero sí estuvo involucrado su maestro de matemática y amigas de aula. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, señala que la menor murió a causa de un shot hipoviolémico. Mientras que en este video se observa cómo un adolescente se burla luego de prácticamente dejar sin cabello a su compañera de clases en un incidente ocurrido en una escuela en La Vega. Pero meses antes, específicamente en marzo de este año, el Liceo Unión Panamericana del Distrito Nacional fue noticia, luego de hacerse viral un audiovisual en el que aparecen varios estudiantes sosteniendo relaciones sexuales en una de las aulas. Hasta entonces, el Ministerio Público abrió una investigación para analizar el material. Pero los enfrentamientos en los centros educativos del país no inició este año, ya que en octubre pasado un estudiante le propinó varias puñaladas a 3 de sus compañeros de clases en el centro Aura Violeta Forestier, en el Distrito Municipal de San Luis, en Santo Domingo Este. Ante todos estos casos, el ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo a través de su cuenta de Twitter que la violencia no es propia del ambiente escolar, donde también indicó que allí apenas afecta al 1% de la población de alumnos, en caso simple en la mayoría. Además, en sus distintas intervenciones, al ser abordado por periodistas, mantiene la misma línea al argumentar sobre el tema. La violencia no es en las escuelas, es una violencia social, no tiene nada que ver con las escuelas. La violencia incide en las escuelas, no se genera en las escuelas. Estamos trabajando en eso, en una comisión con el Ministerio de Medio, el Ministerio el Ministerio de Interior y Policía, las Fuerzas Armadas. ¿Se van a aumentar en las escuelas? Bueno, no es solamente, no es un tema de las escuelas, es un tema social. En tanto, el sociólogo Cándido Mercede está de acuerdo con el ministro de Educación Ángel Hernández, donde indica además que las escuelas públicas son el espejo de la sociedad. Lo que dice el ministro es así. En las escuelas se reproduce en menor medida lo que está sucediendo en el barrio.
¿Qué ocurre? Tenemos 2.200.000 estudiantes en escuela pública. El 90-95% de esos estudiantes vienen ¿de qué? De sectores carenciados, de clase pobre y vulnerable. No hay duda de que la sociedad dominicana, desde hace 20, 30 años, ha habido una descomposición social. Hay una crisis de valores. Una sociedad que no llegó a la etapa de modernidad, una sociedad tradicional, y ahora estamos en la posmodernidad, y no tiene ni los valores de la sociedad tradicional, ni los valores de la sociedad moderna, ni de la posmoderna. Está en una fase de incertidumbre permanente. Entonces, esa violencia de los estudiantes es parte del espejo social de donde viven. El 40% de los hogares dominicanos está siendo dirigido por la madre sola, una crisis monoparental. Y esa madre se tiene que ir ¿a qué? A trabajar. Un 7% lo dirigen los abuelos y un 12% el papá. Eso quiere decir que apenas un 30% de los hogares dominicanos están siendo conducidos por mamá y papá, lo que llamamos la familia nuclear. Es una crisis que hay en la sociedad dominicana. Pero para la sociedad de padres en las escuelas públicas del país se puede generar una pandemia a largo plazo. De estar aumentando la situación de violencia que se están generando en los centros educativos, las escuelas se convertirán en una pandemia, en un infierno, donde nuestros estudiantes, no solamente nuestros estudiantes, sino también los docentes, van a verse afectados, porque donde no hay paz, no puede haber educación. La educación se construye con amor y paz. En tanto, Juan Valdés, director ejecutivo del Observatorio Educativo, entiende que se debe de crear políticas públicas para mejorar ese mal en las escuelas. Todo esto se remedia con el apoyo que necesitan los centros educativos de las autoridades, nombrando el personal necesario, dándole seguimiento y creando las instancias de conexión escuela-hogar, porque todo esto está previsto en el diseño curricular dominicano.